Nosotros vamos a hablar de las piedras en los riñones o cálculos renales y también de otras enfermedades asociadas. ¿Cómo se previenen? ¿Cómo se tratan? ¿Y cómo es nuestro aliado en esta mañana la medicina natural? Y es la doctora Yasmín Choto Cruz la que nos va a ayudar en este tema, este abordaje y sobre todo en el tratamiento y prevención. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Empecemos con ese tema, doctora. El tratamiento de estos cálculos renales y de las infecciones que a veces son a repetición o muy seguidas. Sí, realmente las infecciones a repetición, cuando una persona presenta esas infecciones que vienen una y otra vez, definitivamente debemos pensar en la presencia de cálculos renales. Realmente los cálculos renales son muy frecuentes en la población y se presentan más entre los 40 y los 60 años de edad. Tradicionalmente se han presentado más en los hombres, pero las mujeres ya vamos alcanzando, ¿verdad?, el riesgo de llegar a tener piedras en los riñones, y esta realmente se puede convertir en una emergencia porque puede producir dolor abdominal muy fuerte, inclusive sangre en la orina y otros síntomas, y es una causa frecuente de consulta en emergencias. Doctora, ¿cómo ayuda la medicina natural en el tratamiento y la prevención de los cálculos? Definitivamente podemos ayudar a prevenir y podemos ayudar cuando una persona está en una crisis. Y también es importante saber que si una persona ya ha tenido piedras en los riñones, pues el riesgo es más elevado de tener una recurrencia, de volver a tener este tipo de problema. ¿Y esto por qué es? Porque realmente hay una alteración en la composición de la orina de este tipo de personas que hace que se precipiten principalmente los cristales de calcio en forma de oxalato de calcio, que es el tipo de piedra más frecuente. Entonces, hablando de calcio en la vía urinaria, tenemos varias cosas que podemos hacer a nivel nutricional, a nivel de suplementos y a nivel de recomendaciones de estilo de vida. ¿Cómo cuáles, doctora? ¿Qué podríamos hacer? Una de las cosas muy importantes de las que tenemos que hablar hoy definitivamente es el magnesio. Hay una correlación importante en el metabolismo del calcio y del magnesio. La mayoría de la población es deficiente de magnesio, y cuando hay deficiencia de magnesio con un consumo elevado de calcio en la dieta, entonces tenemos la predisposición a formar las piedras. Entonces, aquí hay otro factor importante, que es la presencia de lo que llamamos oxalatos en orina, que también viene de algunos tipos de alimentos que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando usamos suplementos como el magnesio, especialmente el tipo citrato de magnesio, esto tiene varios mecanismos de acción por los cuales prevenimos que las piedras se formen. Vamos a evitar que ese oxalato se una con el calcio, ¿verdad? El magnesio viene y evita esa unión, entonces evita que la piedra se forme. Lo separa, digamos. Lo separa y los excreta. Además, el citrato, ¿verdad?, que digamos, el citrato de magnesio tiene el doble beneficio. El citrato de magnesio o el citrato en sí nos ayuda a que no haya precipitación de los cristales. Entonces, una persona, por ejemplo, que ya ha tenido piedras en los riñones, o una persona que está atravesando, digamos, crisis con piedras de los riñones, especialmente si son pequeñas, el uso del citrato de magnesio o de alguna otra forma de magnesio nos va a ayudar a que haya la prevención de las crisis y de las piedras. Además, un suplemento bastante importante es la vitamina B6, porque la vitamina B6, cuando se usa en dosis mayores de 50 miligramos diarios, también tiene esa potencialidad de evitar la precipitación de los cristales. Eso es en cuanto a piedras en los riñones. Sin embargo, por supuesto que las piedras en los riñones no es la única condición que nos puede afectar, porque existe también la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí juega un rol muy importante la vitamina D. Y la vitamina D es una de las sustancias, o la vitamina D, casi que todas las personas tienen algún grado de deficiencia, porque ahora ya no nos exponemos al sol como lo hacíamos antes. Entonces, la mayoría de la gente es deficiencia en vitamina D, deficiente. Una vez que hay deficiencia, entonces el organismo o el riñón empieza a filtrar proteínas en la orina. Entonces, una vez que podemos detectar en exámenes de orina que hay filtración o presencia de albúmina, que es un tipo de proteína, ese es uno de los primeros indicadores que podrían significar que ya se está desarrollando en etapas tempranas una enfermedad renal.
Entonces, para esa prevención, mantener siempre los niveles, digamos, de vitamina D en un rango bastante adecuado para hacer esa prevención y protección de la función del riñón. Doctora, ahora que hablaba eso, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que consumen muchos medicamentos, que me duele la cabeza, lo que sea, buscan una pastilla y se automedican? ¿Son proclives a tener problemas de riñones? Las personas que consumen con frecuencia este tipo de medicamento AINES, ¿verdad?, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que es de lo que más frecuentemente se usa para el manejo del dolor, tienen definitivamente un riesgo aumentado de daño en el riñón, ¿verdad? Y es sobre todo ese riesgo se multiplica cuando hay consumo de licor y consumo de este tipo de medicamento a la misma vez. Entonces, siempre tratemos, hasta donde sea posible, de buscar terapias alternativas dentro de los suplementos naturales y las plantas medicinales para no tener que estar usando este tipo de medicamento que está bien para una situación aguda, pero no debería ser así para el uso crónico. Doctora, usted nos trae también algunas alternativas naturales. Claro. 100% acá, e incluso lo señalaba que es importante con la alimentación. La alimentación es muy importante porque le hemos echado la culpa al calcio, ¿verdad? Le hemos echado la culpa al calcio y hemos dicho por mucho tiempo, las personas que tienen piedras en los riñones necesitan tener una dieta baja en calcio. Apártese de los lácteos, de los quesos, y realmente eso se ha demostrado que no debe ser así. Realmente, de las indicaciones que nosotros nutricionales que le damos a un paciente con piedras en los riñones, ya sea de ácido úrico o de calcio, que son las más frecuentes, es realmente evitar el consumo de lo que llamamos oxalatos. ¿Y dónde están los oxalatos? Los oxalatos están en fuentes muy frecuentes de lo que comemos todos los días. Por ejemplo, están presentes en el café, están presentes en el té negro, y sobre todo cuando este té negro es endulzado, por ejemplo, las bebidas de té frío azucaradas son muy ricas en oxalatos. El chocolate también es rico en oxalatos. También productos como la soya, digamos en los polvos de proteína de soya que se hacen para usar batidos, o la leche de soya, puede ser muy rica en oxalatos. Entonces, este tipo de alimentos realmente es lo que debemos evitar, no porque tengan mucho calcio, sino porque tienen mucho oxalato. ¿Y el oxalato? El oxalato es lo que se une al calcio y forma una piedra. Cuando estuvimos hablando anteriormente del magnesio, entonces el magnesio lo que evita... lo separa. Lo que evita, digamos, separar o evitar que eso precipite y forme una piedra. Ahora, desde el punto de vista de las cosas que podemos agregar en nuestra alimentación, definitivamente una persona que tiene o ha tenido piedras en los riñones también probablemente esté deshidratada. La deshidratación, aunque sea leve, es muy, muy frecuente, y hasta el 54% de la población se considera que tiene algún grado de deshidratación, aunque sea leve. Entonces, realmente tenemos que prevenir la deshidratación y estar tomando líquido. La deshidratación nos afecta también a nivel de riñón. Porque entre más concentrada está la orina, más posibilidad hay eventualmente de infecciones y de producir piedras. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos bien hidratados? Digamos, un tip bastante sencillo para saber si estamos hidratados es fijarnos en el color de la orina. La orina realmente debe tener un color amarillo claro, un color amarillo suave, y la frecuencia de orinar debería ser entre 7 y 8 veces diarias. Si cumplimos esos dos requisitos, podríamos decir que estamos mejor hidratados. Entonces, ¿cómo podemos inclusive ayudar a que esa hidratación además nos ayude en la función de los riñones? Tomar agua sola, ¿verdad? Puede que no sea suficiente, porque queremos agregar a las aguas que tomamos las sustancias que nos van a producir, que nos van a proteger el riñón. Por ejemplo, una forma bastante bonita es tomar agua con limón, ¿verdad? Porque el limón nos da ese citrato del que hablábamos antes. Ese citrato que previene la precipitación y la formación de las piedras. Exacto, entonces, tomar agua pura, tomar agua fresca, tomar agua con limón, inclusive el vinagre de sidra de manzana es una buena fuente de citratos también. Entonces podemos usarlos en ensaladas, podemos usarlos en un poquito de agua que tomemos. También los tés de hierbas.
¿verdad? Los tés de Que hierbas. no sea té negro. Que no sea té negro, muy importante, sino que hay tés de hierbas que nos protegen mucho. Inclusive, digamos, a nivel de mercado, uno puede conseguir en un supermercado ya fórmulas que vienen, digamos, premezcladas en tés que contienen manzanilla, que contienen pelo de maíz. ¿Por qué el pelo de maíz, doctora? Porque eso lo he escuchado mucho con el tema de Eso riñones. eso se utiliza mucho, ¿verdad? Porque tiene sustancias que realmente ablandan la composición de la orina y evitan la precipitación de esos minerales de los que hablábamos antes y el manejo de los oxalatos. O sea que nuestras abuelitas Tenían son razón. sabias, ¿verdad? Claro, porque también se utiliza, por ejemplo, el diente de león, Ajá. se ¿Cola de utiliza la caballo? cola de caballo, definitivamente también porque estas son plantas medicinales que son muy ricas en minerales, ¿verdad? Contienen calcio, contienen magnesio Y nos ayudan entonces. y nos ayudan a mantener la orina, digamos, lo suficientemente limpia para que no Para haya que no haya- predisposición. Entonces, a la hora de tomar suficiente agua al día, una de las cosas que recomendamos es no se la tome toda en agua pura, ¿verdad? Hágale Aproveche, inclusive tómese el agua con limón, los tés de hierbas inclusive se pueden tomar fríos, no tienen por qué siempre ser la taza tradicional de té. La infusión, Sí, sí, el sino caldo. que podría ser un pichel, preparar un pichel al inicio del día, Y con estarme esta hierbas, hidratando. guardarlo en la refrigeradora y estar tomando de esta agua para mantenernos hidratados. Doctora, y estas dos estaciones que tenemos por acá, ¿por qué este Ok. tipo de alimentos? Este tipo de alimentos yo lo traje para ejemplificar, digamos, las comidas que nos pueden favorecer a proteger el riñón, para que el riñón siempre esté en su mejor estado, digamos, de salud. Entonces, hablando de nuevo de oxalatos, la gente sabemos, digamos, del beneficio que nos traen los vegetales de hojas verdes. Sin embargo, la espinaca no es la mejor fuente porque es muy rica en oxalatos. Entonces, para las personas que han tenido piedras en los riñones o que están atravesando una crisis de piedras en los riñones, es mejor que hagamos ese cambio de no consumir la espinaca y tenemos alternativas, por ejemplo, esta que es el cale, ¿verdad? Que es un vegetal que es muy rico en magnesio, por eso lo traigo, y muy rico en calcio. Entonces este podría ser la... Esta puede ser una el reemplazo sustitución. de... Ahora, doctora, ¿y por qué decir rico en calcio? Y uno dice, pero es que el calcio me da piedras. Ok, esa es una observación muy importante que debemos de aclarar. Realmente, como yo le decía, no es el calcio de la Como dieta tal. el que nos afecta. Es el oxalato de la dieta el que nos afecta. Entonces, por eso habíamos dicho, el café, el chocolate, el té negro, la soya, la cerveza, todos estos alimentos que son fuentes importantes de oxalato, eso lo tenemos que evitar. Son los que hay que dejar de Exacto. lado. Ok. Ahora, las fuentes ricas de calcio, la naturaleza es perfecta, ¿verdad? Porque no solo viene el calcio, viene acompañado de magnesio y de otras sustancias antioxidantes que nos ayudan a evitar que haya la precipitación. Sí es importante que conversemos un poco sobre los suplementos de calcio, porque realmente lo que se demuestra es que sí, efectivamente, los suplementos de calcio que tradicionalmente se usan, digamos, en la mujer posmenopáusica para el tratamiento de la osteoporosis o inclusive de la osteopenia y la prevención, dependiendo del tipo de calcio, sí nos pueden aumentar el riesgo de piedras en los riñones. Entonces, el calcio de la dieta está bien, el problema sería... Los suplementos en este caso. Sí, con algunos tipos de suplementos, sobre todo los que contienen carbonato de calcio. Entonces yo les recomiendo que se asesoren a la hora de suplementar con calcio, si fuera del todo necesario, y si no, de todas maneras, las fuentes de calcio alimenticias son muy, muy importantes. Doctora Chotocruz, muchísimas gracias. Con todo gusto. Por la guía tan práctica y aclararnos varias cosas que teníamos ahí como mitos incluso. Muy amable, doctora. Con todo que tenga gusto. un excelente día. Igualmente.